Adelante, Doc, muchas gracias. Ya. Entonces, continuando con la temática del curso, vamos a ver que el tema que vamos a tratar ahora es complementario al anterior. En este sentido, haciendo un paréntesis, a mí me gustan mucho las imágenes porque probablemente a veces es más fácil recordar un dibujo que recordar una diapositiva llena de 10 líneas de palabras que tal vez no recuerden. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho hacer un poco más prácticas las exposiciones. Y en ese sentido, muchas de las gráficas que son bastante didácticas y bastante bonitas, sí me gustaría, si es que pueden tomar notas, son sacadas de la página del Web Search. Es una página gratuita que ustedes, tanto como enfermeras, personal de salud o médicos, se pueden inscribir y tienen acceso gratuito a la técnica quirúrgica, a videos de cirugías, de toda una variedad inmensa de cirugía laparoscópica. Entonces, en ese sentido, si es que gustan, pueden ingresar a esa página, inscribirse y revisar con detalle cada uno de los procedimientos laparoscópicos, que les va a ayudar muchísimo si es que quieren complementar lo que se ha visto en el transcurso de este curso. Bueno, entonces, complementando con el tema de posicionamiento y ergonomía, este tema también es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque dentro del quirófano no solo va a estar el paciente, sino también vamos a estar todo el equipo involucrado. Entonces, el posicionamiento va a hacer referencia a qué posición requiero yo que el paciente tenga para exponerme adecuadamente durante el procedimiento quirúrgico. Y esta posición tiene que ser la más idónea para evitar causarle al paciente lesiones por una posición inadecuada. Y la ergonomía, en cambio, va a hacer referencia a nosotros como trabajadores de la salud, qué cuidados debemos tener justamente para no tener esta fatiga o no tener errores, digamos, en nuestro trabajo asociados al cansancio y al mal posicionamiento físico. Entonces, esto también es relevante porque, como en todo tipo de cirugía, igual en la cirugía convencional, probablemente podemos estar expuestos a cirugías cortas, pero también a cirugías largas, en donde la fatiga y el cansancio también va a estar presente. Entonces, habrán ciertos factores que de alguna forma nos podrán ayudar para que tanto el paciente como nosotros como equipo quirúrgico tengamos las consideraciones necesarias. Entonces, como vemos en esta gráfica, vemos que todos dentro del quirófano están expuestos al cansancio, ¿no es cierto? La enfermera, el cirujano, los ayudantes, el circulante que está, corre para un lado, corre para el otro, necesitamos una succión, necesitamos un hilo, necesitamos una hoja de bisturí, y al cirujante le pide el cirujano, le pide al circulante, le pide el cirujano, le pide la enfermera, le pide el anestesiólogo, entonces corre de un lado al otro. Y como vemos dentro del espacio de quirófano, generalmente la gran mayoría de los equipos y de los diseños están pensados en nuestro paciente, como es la razón de ser, ¿no? En la seguridad de nuestro paciente, en el bienestar de nuestro paciente, pero también es importante tomar en cuenta que la fatiga física y mental puede crear problemas y disminuye la eficiencia dentro del quirófano del personal que está trabajando. Es por esto que tenemos que tomar ciertas consideraciones y topar ciertos aspectos. Entonces, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía, aquí tenemos dos definiciones, es una disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, las herramientas y las tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores. Hemos de entender que el término de ergonomía es un tema que dominan, digamos, todo lo que es el Departamento de Salud Ocupacional y que se aplica en todo tipo de trabajo. Por ejemplo, si alguien está sentado en un escritorio frente a una computadora o realizando algún trabajo de ingeniería, pues la ergonomía lo que va a buscar es diseñar el ambiente de trabajo justamente para que se adapte a las características fisiológicas del trabajador. En este caso, el quirófano va a estar más diseñado a las características, a las necesidades y a la seguridad de nuestro paciente. Pero de alguna forma también tenemos que ver qué peligros pueden existir o qué posiciones, posturas pueden influir en el cansancio y en la fatiga, en este caso del equipo quirúrgico.
Entonces, en ese sentido, vamos a ver que se establece un sistema entre el hombre, el ambiente y la máquina. En este caso, el ambiente, ¿cuál será? El quirófano, ¿no es cierto? Ese será nuestro ambiente de trabajo. El hombre seremos todos los trabajadores que estamos, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, circulantes, hasta el mismo señor de limpieza, es decir, todo el equipo quirúrgico estará involucrado dentro del factor humano. Y la máquina será todo aquel equipo biomédico que vamos a estar nosotros utilizando. En este caso, la torre de la paroscopía, la máquina de anestesia, las lámparas cielíticas, las fuentes de energía. Entonces, todo esto va a influir y la idea al momento de distribuir el equipamiento dentro de un quirófano, pese a que esto ya lo revisaron con el licenciado Gonzalo, pues es justamente eso, ¿no? Brindar facilidades, disminuir accidentes, porque qué tal que esté por ahí cruzado un cable, alguna cosa, y uno de los personales, de las personas que están circulando se golpea, se cae, nos contaminamos, o sea, hay tantos factores que influyen dentro de este sistema y que a la final también van a influir en la fatiga del personal que estamos trabajando dentro del quirófano. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo vemos una persona que trabaja en un trabajo de oficina, en donde vemos ciertos requisitos en cuanto al asiento, en cuanto a la altura del monitor, ¿sí? Para evitar posturas inadecuadas al momento de forzar la visión. Y en el lado derecho vemos, este es un esquema, por ejemplo, de un simulador de laparoscopía, una caja de trabajo donde un cirujano está realizando el procedimiento quirúrgico. Entonces, como vemos, a diferencia de la cirugía convencional, no solo para el cirujano, sino para todo el equipo de cirugía, la visión va a estar fija en un monitor. Por lo tanto, la posición adecuada de la torre de la laparoscopía va a ser el primer factor que hay que tomar en cuenta. La altura del monitor debe estar a la altura de los ojos, para uno no forzar la mirada ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adelante o hacia atrás. Idealmente deberíamos contar con dos pantallas, una para el cirujano y otra para que el ayudante que esté al frente también pueda ver sin necesidad de girar la cabeza de manera forzada como a veces toca cuando existe una única pantalla en la torre. De igual forma, la instrumentista, ella tiene que estar, o el instrumentista, ¿no? El personal que asiste al procedimiento quirúrgico, tiene que estar viendo en qué tiempo de la cirugía estamos para ir preparando el instrumental, para ir preparando los insumos, para que sea un procedimiento ágil, para que no tengan que estar esperando a que recién nos traigan los insumos. Entonces, todo esto es una cadena, es una secuencia de acciones coordinadas, pero que requieren que todos estemos en posición de ver, de estar pendientes del procedimiento quirúrgico. Entonces, primero, la altura adecuada, la altura de la mesa del paciente. Si nosotros estamos operando un paciente, tiene que estar a una distancia cómoda, ¿no es cierto? Donde nuestros brazos estén en una posición ergonómica. Si la mesa está muy abajo, pues tendré que agacharme. Si la mesa está muy arriba, tendré que forzar los brazos hacia arriba. Entonces, eso probablemente en fracciones de segundo no implique mayor relevancia, pero ya a medida que pase el tiempo y en cirugías que se prolongan, que se complican, que sangran o que de por sí son cirugías más largas con tiempo quirúrgico alto, pues las molestias van a empezar a fatigar a la persona que está en una posición antiergonómica y eso va a influir en que haya una mala exposición y que las situaciones no vayan bien. De igual forma, el personal que está instrumentando, pues la mesa de instrumentación tendrá que estar a la altura adecuada, ¿no es cierto? A lo mejor si es que estamos en un procedimiento muy largo, el dotar al quirófano de alguna silla auxiliar con las características y los requisitos que un quirófano exista para la desinfección y demás, pues probablemente le ayuden a estar de manera más cómoda y más atenta en el procedimiento quirúrgico. Entonces, en ese sentido, todos estos factores también hay que tener en cuenta. Ahora, de manera general, ¿cuáles son los principales problemas ergonómicos que se han identificado en los procedimientos laparoscópicos? Primero, el más frecuente de todos es el dolor en la nuca por extensión cervical al mirar el monitor. No solo del cirujano, sino de todo el equipo quirúrgico. Entonces, el primer requisito para prevenirlo sería la altura adecuada. Si es que es un quirófano inteligente, pues sabemos que esos brazos pues se pueden subir, bajar, mover de acuerdo a la posición que nosotros requiramos. Si es que son las torres que se ubican en estos carritos,
pues el carrito tiene que estar diseñado justamente para que el monitor se encuentre a la altura ideal y de preferencia si se puede contar con 2 monitores sería excelente. También otra de las complicaciones o de los problemas ergonómicos que se pueden tener es el dolor lumbar por la altura inapropiada de la mesa, lo que les mencionaba. El colocar la mesa del paciente a la altura adecuada para el cirujano y la mesa de instrumentación o la mesa mayo a la altura adecuada del personal que está instrumentando para evitar el dolor lumbar. Disconfort por posturas estáticas. Bueno, este es un poco más difícil, ¿no? No estamos en un trabajo de oficina en el que podemos levantarnos, hacer pausas activas. En el caso de la cirugía, pues depende mucho del ambiente en el quirófano en ese momento. Si es una cirugía de emergencia, si es una cirugía programada, si es una cirugía corta, si es una cirugía larga. Pero es importante también el ambiente de trabajo, ¿no? Para poder evitar este tipo de complicaciones. El cansancio visual por la manipulación del instrumental en condiciones de poca luz. La cirugía laparoscópica se caracteriza porque generalmente requiere de un ambiente oscuro o al menos, por ejemplo, a mí en lo personal, yo me encanta trabajar con las luces apagadas porque el contraste hace que la imagen en el monitor sea mucho más adecuado. Sin embargo, también se la puede utilizar con la luz prendida en el quirófano, ya depende de la preferencia del cirujano, pero esta podría ser una de las complicaciones que se den. Se recomienda el uso de lágrimas artificiales antes y después de salir del quirófano, porque justamente incluso la luz de la lámpara cielítica también reseca la córnea. Entonces, en ese sentido, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Hay también contracturas debidas a la movilización del aparataje o del paciente, ¿no? Entonces, estar dotados de estos aditamentos como los rodillos para movilizar al paciente, para evitar esfuerzos físicos importantes. Entonces, de ahí, esto más que nada para la gestión oportuna en el quirófano, para que las instituciones doten de todos los requisitos que el equipo requiere. El temblor, este temblor principalmente se ve en los cirujanos y en los ayudantes, cuando hay que hacer una tracción muy permanente en los instrumentos de laparoscopía. Sí, es como que después de realizar el procedimiento, uno tiende a quedarse con cierto temblor que es propio del mantener posturas forzadas. Entonces hay que tratar de triangular adecuadamente para evitar este tipo de cosas, tener el instrumental adecuado. La calidad del instrumental también influye bastante. El que el instrumental, al menos esto en cuanto a central de esterilización, que esté adecuadamente lubricado, ¿no? Porque hay pinzas que salen del esterilizador y están durísimas. Entonces, el darles el mantenimiento, el lubricarles, hace que todos estos problemas por torsiones y manipulación del instrumental que no está adecuadamente preparado también puede ser motivo de dificultad y de fatiga en el personal que lo utiliza. Dolor en las piernas, se recomienda también el uso de medias antiembólicas o medias antivarices justamente para mejorar este tipo de probables complicaciones ergonómicas. Bien, entonces dentro del equipo quirúrgico, como habíamos mencionado, los factores principales, la altura de la mesa de operaciones, el diseño del instrumental que tiene que ser diseñado para el efecto, la posición del monitor, el uso de los pedales también. A veces el uso del pedal puede causar cierto malestar en las piernas, en los pies. Entonces, esos también son factores que se deben tomar en cuenta. Como vemos aquí, recordar, vemos en todas las fotos, no sé si ustedes se fijan que todas tienen algo en común, ¿no? En todas vemos 3 integrantes, en la mayoría, ¿no? Vemos al cirujano, a sus 2 ayudantes, pero es como que la visión de la cirugía se centra en esos 3 integrantes y estamos dejando de lado personal importantísimo, que es el resto del personal de apoyo, como es la enfermera, el instrumentista, el circulante. Entonces, pensar que todas estas condiciones de ergonomía y requisitos para adecuadas posturas dentro del quirófano debe ser pensando en todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Bien. Continuando, vamos a ver entonces que adoptar una postura física adecuada va a mejorar el desempeño, va a reducir la fatiga, el malestar muscular, no forzar ninguna parte del cuerpo o segmento corporal.
Entonces, por dar un ejemplo, tenemos una postura correcta, vemos la altura de la mesa, ¿no es cierto? Eso permite que el cirujano tenga la espalda recta, la visión al frente, al monitor, y que no haya una angulación forzada de los brazos, de las muñecas. Y vemos una postura incorrecta en donde el cirujano no tiene una angulación adecuada en los codos, hay una angulación forzada en las muñecas también, el cuello, la nuca, la región lumbar, y algo similar puede pasar con el resto del equipo quirúrgico si es que la altura de los equipos, de la mesa, de todo lo que implica un procedimiento quirúrgico no está adecuadamente colocado. En cuanto a la posición quirúrgica del paciente, pues hemos de ver que, bueno, ya vimos la parte de la ergonomía, pero también, como había mencionado al inicio, la posición quirúrgica del paciente también es fundamental. Es fundamental porque nos va a permitir un adecuado desarrollo del procedimiento quirúrgico, pero también debe ser tomando en cuenta las consideraciones de la fisiología del paciente. Entonces, como vemos, tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre la posición quirúrgica del paciente y también la ergonomía de los miembros del equipo quirúrgico. Entonces, en cuanto a la posición quirúrgica del paciente, hemos de ver que debe ser colocado de una forma correcta. Por lo tanto, debemos conocer cuál es la posición para los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos. Debe ser una ubicación segura. Si nosotros sabemos que en la cirugía laparoscópica hay cambios constantes a veces de la posición del paciente, pues deberá estar colocada la cincha o la banda de fijación en la cadera, en el tórax, dependiendo del procedimiento quirúrgico, justamente para evitar accidentes, que el paciente se nos resbale, se nos caiga, que los miembros superiores o inferiores descuelguen de la mesa quirúrgica, porque todo esto puede ocasionar lesiones tanto en los plexos nerviosos como vasculares. Entonces, la idea de que el paciente entre a un quirófano es que salga resuelto un problema con el que él viene, pero no causarle un problema que pudo ser fácilmente prevenible. Entonces, una ubicación correcta del paciente, habíamos mencionado también, no poner en contacto con las partes metálicas de la mesa, sino que la mesa tiene que estar adecuadamente protegida. Y obviamente el ambiente favorable va a mejorar el desarrollo de un procedimiento quirúrgico. Si es que estamos incómodos, estamos fatigados, estamos cansados, estamos mal genios, nada va a salir bien. Todo se empieza a complicar, el paciente no sangra, hay un ambiente tenso, incluso hay lugares o digamos donde a veces ponemos música en el quirófano, pues todo esto puede coadyuvar a tener un ambiente favorable de trabajo. Obviamente sin descuidar la seguridad del paciente y pues todo esto con la cautela y con sabiendo que nuestra atención tiene que estar en el paciente, en la seguridad, en el procedimiento quirúrgico. Entonces, eso en cuanto a la posición quirúrgica. Desde este punto de vista, vamos a ver que van a haber varias complicaciones que se van a dar por las posiciones quirúrgicas. Entonces, primero, alteraciones en la circulación, en la respiración, se van a modificar ciertos reflejos, vamos a imponer alteraciones en la tensión de ciertos órganos, entonces todo esto de acuerdo a la posición en la que se ubica el paciente. Hay que considerar siempre que tengamos que mover un paciente, no hacer movimientos muy agudos, muy súbitos, sobre todo porque el paciente que está bajo anestesia general es un paciente lábil, que como vemos todo su sistema puede alterarse, entonces hacer movimientos suaves, coordinados entre el equipo quirúrgico y el anestesiólogo, evitar los efectos nocivos de la posición o posiciones extremas. Entonces vamos a ver que una vez que el paciente llega al quirófano, hay varios factores a tomar en cuenta. Entonces, primero que nada, el paciente, antes de que el paciente ingrese, ya la mesa debe estar en una posición segura, ¿no es cierto? En una posición segura, en una posición adecuada. Las torres de laparoscopía deben estar colocadas en la medida de lo posible. Las lámparas del electrobisturí, todo debe estar en su lugar. Una vez que el paciente va a ingresar a la mesa de quirófano o al quirófano, pues el paciente debe estar bien identificado, ¿sí? Y confirmado el sitio quirúrgico. Todo esto lo hemos visto en la parte de seguridad del paciente. La mesa, como decimos, se coloca en una posición segura y con el freno. Debe evitarse lesiones al momento del cambio del paciente. Por lo tanto, de manera ideal, lo que se aconseja es que al menos 4 personas ayuden a levantar
o a mover un paciente que está inconsciente o el paciente en el momento ya del posoperatorio, ¿no es cierto? Probablemente un paciente que llega consciente, él mismo pueda pasarse de una camilla a la otra. Pero si tenemos algún paciente con alguna dificultad, con alguna discapacidad o que esté inconsciente, la recomendación es hacerlo entre al menos 4 personas para que sea una movilización segura. Ahora, el paciente anestesiado nunca deberá moverse sin autorización del anestesiólogo. Todos conocemos que el anestesiólogo es quien está manejando las constantes vitales, está manejando la vía aérea del paciente. Entonces, si nosotros no coordinamos con él, puede ser que sea un paciente que viene intubado de terapia intensiva, a realizarse una laparoscopía diagnóstica. Entonces, al momento de movilizar al paciente, nosotros tenemos que coordinar con el anestesiólogo justamente para precautelar la seguridad del mismo y el eje neutral, digamos, de la cabecera del paciente para evitar que se desconecte o que se extube. Además de esto, como decimos, el paciente que está anestesiado debe moverse muy despacio para evitar la inestabilidad del mismo. Bien, tener cuidado al momento de la movilización de no obstruir ni desconectar ni catéteres ni monitores. A veces tenemos pacientes críticos que vienen con vía central, con vía arterial, con sondas, con ostomías, con sondas de Kerr, tantas cosas que podemos durante la movilización movilizar de manera involuntaria y que pueden acarrear un problema. Entonces, siempre tomarnos el tiempo necesario para pasar al paciente de un lado a otro. Tener cuidado también con las conexiones eléctricas, ¿no? Para no tener dificultades con esto. Y la temperatura del quirófano para tener un ambiente adecuado de trabajo. No olvidar que siempre va a haber una persona responsable del quirófano, que en este caso puede ser la jefa de enfermería, el líder de centro quirúrgico, pues que va a prever las condiciones antes del ingreso del paciente a la sala de quirófano y también una vez que termine para ser movilizado a su lugar de destino. En cuanto a las posiciones como tal, hemos hablado cómo el paciente se traslada, ¿no es cierto? Pero hay que preguntarse, de acuerdo al procedimiento quirúrgico, las posiciones en los procedimientos laparoscópicos pueden variar. De manera general, diremos que para que el paciente se someta a una laparoscopía estará en posición supina, ¿no es cierto? Estará en decúbito dorsal. No realizamos procedimientos en decúbito ventral, a diferencia de cirugías abiertas como procedimientos de cráneo, de columna o cualquier otro tipo de especialidad que requiera poner al paciente en posición ventral. En cirugía laparoscópica no ponemos al paciente en una posición ventral, lo hacemos en decúbito dorsal, en posición supina, con ciertas variantes como Trendelenburg o Trendelenburg inversa, de acuerdo al órgano que vamos a intervenir. Entonces, únicamente a manera de ejemplo, para que sea un poquito más didáctico, les he traído las posiciones para los procedimientos quirúrgicos más comunes para irnos familiarizando. Y de ahí, pues es obvio que si yo voy a ingresar, a circular, a instrumentar, a ayudar o a operar a un paciente con determinada patología, pues siempre no está por más que conozca el procedimiento, siempre revisar antes del procedimiento qué procedimiento voy a hacer, la técnica quirúrgica, en el caso del personal de enfermería, la instrumentación, las posiciones, siempre hay que recordar para mantenernos al día. En todo caso, si vamos a realizar una cirugía de vesícula, que puede tener varios nombres, ¿no es cierto? Nos pasan el parte operatorio y entonces dice colecistectomía laparoscópica, o puede ser una cirugía laparoscópica de la vesícula, o el nombre abreviado que muchas veces le ponemos, que es la ColeLap. Entonces ya sabemos que tenemos que preparar el quirófano, el instrumental, la torre, los insumos, pensando en una cirugía de vesícula. Entonces en esta gráfica vamos a tener algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, primero, el procedimiento quirúrgico va a corresponder como área topográfica al hipocondrio derecho, es decir, el cuadrante superior derecho del paciente. Entonces, de esto va a depender la posición en que yo coloco al paciente. Si es que yo voy a operar al paciente del lado derecho, probablemente el brazo puede o no puede molestar el del lado derecho. Generalmente lo que se aconseja es que el brazo derecho debe ir colocado junto al paciente paralelo a su lado derecho, ¿no?
porque la torre de la paroscopía va a estar ubicada en este lado. Entonces, probablemente este brazo abierto me puede estorbar, ¿sí? Primera consideración. Por lo tanto, si es que tienen que preparar al paciente, canalizarle la vía, lo más lógico será que la canalización de la vía sea en el brazo izquierdo, para evitar que se nos cruce acá con el ayudante o con los campos quirúrgicos y que tenga facilidad de acceso el médico anestesiólogo o el personal de enfermería para administrar la medicación. Entonces, esta va a ser la posición general del paciente. Hay que recordar que en ciertos procedimientos tenemos la escuela americana, tenemos la escuela francesa, entonces pueden haber ciertas variantes en cuanto a la posición tanto de la mesa. La que vemos arriba es la técnica americana, en donde el equipo quirúrgico, el cirujano, se va a encontrar en el lado izquierdo del paciente. La que vemos acá abajo es la técnica francesa, en donde la diferencia es que las piernas del paciente van a estar abiertas porque el cirujano, va a estar entre las piernas. Entonces depende. Uno hay que preguntar, hay que conversar, ¿no es cierto? Siempre tenemos que ser amigos dentro del quirófano y conversar. Entonces, el cirujano, pues, avisará qué tipo de técnica va a utilizar. En nuestro medio, la gran mayoría de los cirujanos utilizan la técnica americana. Esta va a ser la conformación de nuestra sala de quirófano, ¿no es cierto? Entonces, si el cirujano se va a ubicar en el lado izquierdo del paciente porque va a operar el lado derecho del mismo, la torre de la paroscopía tiene que estar al frente, ¿no es cierto? Y es por esto que digo que idealmente debemos tener otra pantalla acá para que el ayudante o la instrumentista pueda ver lo que está haciendo el cirujano. De lo contrario, si ustedes se fijan, el ayudante y la instrumentista van a tener que torcer la cabeza para ver la pantalla que está a sus espaldas. Entonces, esa es la razón de que el quirófano tiene que estar adecuadamente dotado de los equipos. No es capricho del cirujano, ni que les especial, ni nada de eso, sino que todo tiene una razón. Y en este caso, de manera ideal, un quirófano laparoscópico debería estar dotado de 2 pantallas, una a cada lado de la mesa quirúrgica. Esto hablando de una cirugía de vesícula. Esta es la variante de la posición francesa, en donde el cirujano se ubica entre las piernas del paciente, su ayudante a la derecha, y pues los dos están viendo con la pantalla frente a sus ojos. Y la colocación de los puertos, esta es una variante, ¿no? La otra opción es que este trócar que está aquí, generalmente van 3 trócares debajo del hipocondrio derecho. El trócar óptico en el ombligo, el segundo trócar, el epigástrico, que también es de 10 milímetros, debajo de la línea medio clavicular subcostal derecho va otro puerto aquí y el tercero acá en el flanco. ¿Sí? Son la posición de los trócares para una cirugía de vesícula. Bien. Esta podríamos decir que la cirugía de vesícula, la colecistitis aguda y la apendicitis aguda son las 2 principales causas de morbilidad en cuanto a patología quirúrgica en una sala de emergencia. Incluso si ustedes revisan las estadísticas del INEC, dentro de las 10 primeras causas de morbilidad general y de morbilidad masculina, vamos a tener el abdomen agudo con estas 2 patologías. Entonces es importante que tanto cirugía laparoscópica de vesícula y de apéndice no se puede, o sea, uno no puede desconocer porque eso va a ser la práctica quirúrgica diaria. Ahora bien, si nosotros queremos hacer una apendicectomía laparoscópica, una cirugía laparoscópica del apéndice, o conocida también como una apendilap, vamos a tener consideraciones similares. La cirugía, el órgano que nosotros vamos a intervenir va a estar ubicado en la fosa ilíaca derecha, es decir, en el cuadrante inferior derecho del abdomen. La posición de nuestro paciente va a ser similar a la posición anterior, pero con la diferencia, ustedes ven, el brazo que vamos a extender va a ser el brazo derecho y el brazo que necesitamos que esté oculto es el brazo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque en el lado izquierdo va a estar ubicado el cirujano y probablemente su ayudante que le hace cámara va a estar en este lado de acá. Entonces, si tenemos este brazo extendido aquí, nos van a molestar los campos. Si tenemos la vía aquí, el anestesiólogo va a tener dificultad en acceder a la venoclisis. Entonces, idealmente pediremos, o como personal de enfermería o circulante, lo que sea,
Habrá pues que prever que la vía debe ser canalizada en el brazo del lado derecho. Estamos hablando de cirugía de apéndice. Entonces, la torre de la laparoscopía ya no va a estar en la porción superior de la mesa como vimos antes. Aquí la torre se va a ubicar o en la mitad de la distancia de la mesa o de la posición de nuestro paciente o incluso un poco hacia abajo, porque vamos a trabajar en el cuadrante inferior. Y como podemos ver, el cirujano va a estar a la izquierda del paciente, la torre en el lado derecho y el ayudante va a estar a la derecha del cirujano, casi junto al anestesiólogo. Es por esto la importancia de contar con el brazo oculto del lado izquierdo. La enfermera instrumentista estará frente al cirujano para realizar la instrumentación. Entonces vemos la conformación que hemos dicho del quirófano y la colocación de los puertos. Generalmente utilizamos 3 puertos, uno umbilical para la óptica y 2 para los puertos de trabajo, que pueden ser uno en cada fosa ilíaca o, como vemos acá, uno suprapúbico y otro en la fosa ilíaca izquierda. Y esto nos permite hacer la triangulación necesaria para llegar al cuadrante inferior derecho del abdomen. Estamos hablando cirugía de apéndice. Si vamos a hacer una cirugía laparoscópica del colon, por ejemplo, son únicamente ejemplos, ¿no? Porque si queremos hablar de todas las cirugías, no acabamos nunca. Entonces, en este caso estamos hablando del colon del lado izquierdo, del colon sigmoides. Entonces, el parte puede llegar como una coloctomía izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a preparar el quirófano, vamos a tomar en cuenta que vamos a operar este segmento del colon, el segmento izquierdo. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de nuestro paciente? La posición de nuestro paciente será en decúbito dorsal, posición supina, pero con la variante que probablemente tendremos que colocarlo en Trendelenburg, es decir, con la cabeza hacia abajo. Las piernas estarán abiertas, pueden estar flexionadas como aquí o pueden estar rectas, ¿no? Aquí tenemos la ventaja de que es una camilla que está especialmente diseñada con pierneras que nos permiten darle esta angulación a la articulación de la rodilla para evitar las presiones en los plexos nerviosos, entonces sería una ventaja, pero si no la tenemos, pues habrá que colocar las almohadillas acá debajo de las articulaciones para poder ubicar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, como vemos, si es que vamos a hacer una colectomía del lado izquierdo, la ubicación de la torre de la laparoscopía será al lado izquierdo del paciente. Entonces, esto ya preveemos con tiempo. No es que el rato que ya está dormido el paciente recién estamos acomodando las torres. Las torres ya tienen que estar listas antes de que el paciente ingrese a quirófano. Entonces, como vemos aquí, el cirujano se va a ubicar al lado derecho del paciente. Frente a él está la torre de la laparoscopía. Su ayudante se ubicará entre las piernas del paciente. Si es que hay otro ayudante necesario, probablemente estará a la izquierda del paciente o al frente también. Depende de la contextura del paciente y cómo se colocan los puertos. Y la enfermera instrumentista se ubicará a la derecha del cirujano. Los diferentes puertos de la laparoscopía que vamos a utilizar. Entonces pueden ser entre 4 a 5 o 6 puertos, dependiendo de la redundancia del colon, de la contextura del paciente, para ver qué pinzas accesorias el ayudante tiene que colocar. Ahora bien, vemos un ejemplo de una hemicolectomía derecha. Entonces estamos hablando del lado contrario. Como ven aquí, siempre la torre de la laparoscopía va a estar al lado contrario del lugar topográfico del órgano que vamos a intervenir. Entonces es importante para la colocación dentro del quirófano. Entonces, si vamos a hacer una colectomía derecha, estamos hablando que será en el lado derecho del paciente y eso involucrará el flanco y el hipocondrio derecho. Entonces, la colocación de nuestro paciente será igual en decúbito dorsal, en posición supina, pero ya no le tendremos en Trendelenburg. Aquí le tendremos en Trendelenburg reversa, ¿no es cierto? Sin embargo, la cirugía es dinámica, ¿no? Y entonces muchas veces durante la cirugía necesitamos modificar la posición. A veces le decimos, súbale la cabeza, bájale la cabeza. Por eso el paciente tiene que estar adecuadamente fijado hacia la camilla para que en el momento de que estas posiciones se modifiquen,
el paciente no se vaya a caer. Como el cirujano va a estar trabajando desde el lado izquierdo del paciente, entonces volvemos a lo que dijimos anteriormente, el brazo del lado izquierdo del paciente debe estar oculto para permitir una adecuada posición. La torre de laparoscopía estará en el lado derecho del paciente. Entonces aquí vemos cómo es la conformación para el equipo quirúrgico en el caso de mi colectomía derecha. Puede ser que el cirujano esté entre las piernas del paciente, pero como digo, es una cirugía dinámica, entonces probablemente habrá momentos de la cirugía en que tenga que pasarse al lado izquierdo. Y por lo tanto, todos están con la mirada hacia el lado derecho del paciente. Es aquí donde tiene que estar la torre de laparoscopía. Los puertos que se utilizarán generalmente es muy parecido a una apendicectomía laparoscópica, puede utilizarse en las mismas posiciones o dependiendo de la contextura del paciente. Un ejemplo de una nefrectomía laparoscópica o una cirugía laparoscópica de riñón. Entonces aquí vamos a tener que colocar al paciente en una posición lateral. Entonces, como en todo procedimiento de cirugía segura, tiene que estar identificado adecuadamente el órgano, el sitio a intervenirse. Eso es indispensable, sobre todo en donde son órganos pares, ¿no? Pulmones, riñones, ovarios, siempre una adecuada identificación, porque sería ilógico que venga un paciente con una patología del lado derecho y lo operemos del lado izquierdo. Entonces, siempre la posición del paciente va a depender del lado. Como vemos acá en la gráfica de abajo del cuadrante inferior izquierdo, si es del lado derecho o si es del lado izquierdo, pues la posición va a cambiar. Entonces, en este caso, vamos a intervenir, estamos viendo la posición para una nefrectomía del lado derecho sería, ¿no es cierto? Este es nuestro paciente, sí, del lado derecho. Entonces, vamos a poner en decúbito lateral o posición de Sims. Entonces vamos a ver que aquí esta es una de las posiciones más difíciles de lograr y que sobre todo hay que tener mucho cuidado para no tener este tipo de lesiones de los plexos nerviosos. Entonces, como vemos, hay que colocar una almohadilla entre las piernas del paciente, hay que colocar una almohadilla en la región lumbar, que incluso nos va a ayudar a la protrusión de la región lumbar del lado afectado. El brazo de un lado, tanto del derecho como izquierdo, debe estar adecuadamente sujeto para que no se caiga, no haya lesión del plexo braquial. Y de igual forma la cabeza de nuestro paciente tiene que estar colocado de manera adecuada. La posición de la torre de laparoscopía va a depender del lado que vayamos a intervenir. Entonces, en este caso estamos viendo un paciente que se le va a hacer una nefrectomía del lado derecho. Entonces, el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo, con su brazo derecho levantado, el brazo izquierdo está hacia abajo, está en su posición lateral y la torre está en el lado, en este caso sería en el lado derecho del paciente. Esto sería ipsilateral, ¿no? Si le voy a operar del lado derecho, pues aquí la torre va a estar del lado derecho. Si le voy a operar del lado izquierdo, pues la torre tendrá que estar del lado izquierdo. Como vemos, el cirujano estará frente al vientre del paciente, frente a su abdomen. Tenemos su ayudante y la enfermera instrumentista que va a estar frente al cirujano. Entonces, como decimos, las dos variantes de acuerdo al lado que se vaya a intervenir. Si queremos realizar cirugía laparoscópica de masas anexiales o de la región pélvica, pues eso implica que vamos a trabajar sobre el útero, las trompas o los ovarios. Generalmente esos procedimientos son realizados por el cirujano ginecólogo, ¿no es cierto? Entonces, la paciente estará en decúbito ventral, puede estar con las piernas abiertas o cerradas, flexionadas o rectas, depende del tipo de procedimiento que se vaya a hacer. Si es que hay algún procedimiento que requiere la manipulación transvaginal, pues tendrá que estar en una posición similar a la de litotomía para poder tener acceso al periné. Por eso insisto, la importancia de siempre conversar con el equipo quirúrgico antes de realizar el procedimiento, la ubicación adecuada de la torre de laparoscopía. Como vemos, si vamos a trabajar en la pelvis, que estará en la parte inferior de la mesa, y el equipo estará ubicado en la parte superior de nuestro paciente, pues la torre de laparoscopía debe estar hacia los pies del paciente. Esta es la ventaja de los quirófanos inteligentes, ¿no? Como la torre está sujeta de un brazo desde el techo, pues se la puede movilizar con más facilidad, no va a haber la dificultad de las mangueras y el cableado en el quirófano. Como no todos los quirófanos están dotados de este tipo de
de acondicionamiento y tenemos las torres con el carrito y sus ruedas, pues ubicarlo adecuadamente antes de que ingrese el paciente para evitar accidentes en el momento de la movilización y siempre pensando por dónde va a estar el instrumentista, por dónde va a pasar el anestesiólogo, dónde se va a ubicar el cirujano, porque en el transoperatorio pueden haber cambios en el team quirúrgico y que tengan que movilizarse y pues no deben haber conexiones que sean peligrosas en el piso, en el paso de la gente. Entonces esas consideraciones hay que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí generalmente el cirujano se ubicará, si es que va a trabajar en el anexo derecho, se ubicará en el lado izquierdo, y si va a trabajar en el anexo izquierdo, pues se ubicará en el lado derecho. Y los puertos de la laparoscopía variarán dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar y del lado que se vaya a intervenir. Si es que se va a realizar una hernioplastia laparoscópica, que también es algo ahora que se realiza con mucha frecuencia, de la región inguinal, entonces sabemos que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces aquí va a depender el lado que vayamos a intervenir. En todo caso, la torre de la laparoscopía se va a ubicar en el extremo inferior de la camilla. Si vamos a intervenir la región inguinal derecha, la torre estará al lado derecho. Si vamos a intervenir la región inguinal izquierda, estará en el lado izquierdo. Entonces aquí, por ejemplo, el cirujano va a intervenir en una hernia derecha. Entonces él se ubica a la izquierda del paciente, la torre está en el extremo inferior de la camilla y la enfermera instrumentista probablemente esté a la izquierda de nuestro cirujano. Estas son las diferentes posiciones de los trócares, si es que es región inguinal del lado derecho o del lado izquierdo. Y por último, tenemos un ejemplo de una cirugía bariátrica o una cirugía para obesidad, que como sabemos puede ser una manga, puede ser un bypass, un switch, ahora hay tantas alternativas. Como vemos, son pacientes voluminosos con índices de masa corporal elevados. Entonces, como vemos, tiene una posición específica en la que el paciente se va a colocar en posición antitren de cúbito dorsal, con las piernas abiertas. Este es un paciente más complejo todavía. Recordemos todos los cambios fisiológicos que habíamos conversado en las clases previas, van a ser más intensos justamente en el paciente obeso, son más evidentes, porque es un paciente con mayor patología, ¿no es cierto? Como consecuencia de todo su sobrepeso. Entonces habrá que tener mayores cuidados, medidas antiembólicas, estamos poniendo aquí insumos para dispositivos neumáticos para compresión de las piernas durante el transoperatorio. Ahora la capacidad de los cirujanos que se dedican a este tipo de cirugía, cada vez todo va progresando, ¿no? Al inicio en la cirugía bariátrica probablemente eran cirugías largas, la curva de aprendizaje al inicio cirugías de 4, 5, hasta 6 horas. Ahora hay cirujanos expertos y ya capacitados en el tema que se demoran mucho menos, 1 hora y media, 2 horas, ya depende de la curva de aprendizaje, del tipo de paciente, de las consideraciones anatómicas, pero en todo caso son pacientes complejos que tienen que entrar bien preparados al quirófano y estas son las medidas que se deben tomar y la posición que se va a colocar este tipo de paciente. Entonces, de igual forma, habrá que colocar la torre, la camilla, como se ha mencionado. Idealmente, pantallas, monitores en los dos lados. El cirujano se va a ubicar entre las piernas del paciente. Entonces, sí necesitamos tener un quirófano adecuado, una mesa que soporte el peso para este tipo de pacientes también, porque cada equipo tiene sus consideraciones técnicas y el peso que puede soportar, el tipo de insuflador que se vaya a utilizar, como decíamos, que sea de más de 30 litros, probablemente 40 litros, para que permita una adecuada insuflación y formación del neumoperitoneo. Los trócares de la laparoscopía, aquí no serán los convencionales de 10 centímetros de longitud, probablemente serán de 15 centímetros, de 12, depende del paciente. Entonces, todo esto se prevé con anticipación e incluso el instrumental de la laparoscopía probablemente tenga que ser más largo para poder acceder a estos abdómenes voluminosos. Entonces, la importancia de conocer todas estas generalidades es justamente para prepararnos antes del procedimiento quirúrgico.
Como conclusiones, vemos que hay múltiples posiciones que van a ser acorde al procedimiento quirúrgico a realizarse, tomar en cuenta la fisiología del paciente, favorecer posturas ergonómicas que den comodidad y prevengan las lesiones para el equipo quirúrgico y una buena mecánica corporal. Hasta ahí la presentación. No sé si hay alguna inquietud. De igual forma. Muchas gracias, doctora. Pues estamos a espera de las preguntas. Por favor, que nos ayuden colocando en el chat para que la doctora les pueda dar respuesta, si es que las hubiera.